tan bonito para tomar decisiones. ¿Usted no cree que deberíamos de vivir con sabiduría todos los días? Necesitamos la sabiduría para tomar decisiones, para enfrentarnos a los problemas de la vida diaria. Sabiduría significa discernir en base a la voluntad de Dios aquellas decisiones correctas que nos lleven a beneficios espirituales, físicos y emocionales en nuestra vida. Y vean lo que la Biblia nos dice en el libro de Proverbios, si quiero llevarlos ahí por favor, en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 8. ¿Están conmigo, hermanos? Los oigo bien silenciosos, hermanos. Proverbios capítulo 11, versículo 18. Y vean lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Libro de Proverbios capítulo 11, versículo 18. Y me gustaría que inmediatamente después buscara Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Están conmigo, hermanos? Proverbios capítulo 11, versículo 8. Y luego vamos a pasarnos a Santiago capítulo 1, versículo 5. Muy bien. Dice la palabra de Dios esta mañana. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 8. Estoy ahí mal porque no es el 11, 8. Si no, déjeme ver. Vamos a ver si es el 8, 11. Muy bien, 8:11, no 11:8, sino 8:11, capítulo 8, versículo 11. ¿Están conmigo ahora, hermanos? Muy bien, dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 8, versículo 11. Dice la Biblia esta mañana, voy a leerlo y dice la palabra de Dios: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Una vez más, dice la Biblia, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Están conmigo, mis hermanos? Dice la Biblia, y si alguno, fíjese bien, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice la Biblia? Y le será dada. ¿Qué tal si lo lee conmigo dos veces este versículo precioso? ¿Están conmigo? Santiago capítulo 1, versículo 5. Leámoslo dos veces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una vez más, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué interesante lo que la Biblia nos dice con respecto a la sabiduría. Por un lado, Salomón nos está diciendo que la sabiduría es algo que no se puede comparar ni con las mejores piedras preciosas del mundo. Y yo creo que eso es una gran verdad. ¿De qué le serviría al hombre, hermanos, amontonar riquezas y tener los mejores rubíes y tener los mejores diamantes y tener las mejores piedras preciosas de todo el mundo, si es una persona insensata? Si es una persona que no tiene la sabiduría de Dios, si es una persona que, a pesar de todos los bienes materiales que pueda tener, es una persona que está tropezando y tropezando de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, porque le falta la sabiduría de Dios. Mire, lo que dice Proverbios es muy interesante, porque Salomón está diciendo que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Me recuerdo de Salomón, por ejemplo. Cuando Salomón heredó el trono de su padre, yo recuerdo en Primera de Reyes, en el capítulo 3, que Salomón le dice al Señor: Señor, yo no sé
ni cómo entrar, ni cómo salir para gobernar a este pueblo. Y dice la Biblia que Salomón entró para tener un momento de oración con Dios. Salomón bien pudo haberle pedido a Dios más riquezas, pues su padre había sido, el rey había sido rico. Sin embargo, Salomón también pudo haber pedido más poderío militar, más conquistas para gobernar, pero Salomón pidió una sola cosa. Y dice la Biblia que Salomón, estando en la presencia de Dios, le dijo al Señor: no me des riquezas para que no me olvide de ti, pero tampoco me des pobrezas para que yo no reniegue acerca de ti. Dame una sola cosa. ¿Y qué le pidió Salomón? Salomón le pidió sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque con la sabiduría en nuestra mano, con la sabiduría en nuestro corazón, podemos hacer todo lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuánta insensatez hay en el mundo hoy en día? ¿Cuántos muchachos, cuántos adultos se pierden por falta de sabiduría? Hermanos, yo creo que necesitamos abrazar la sabiduría y decirle al Señor: Señor, ayúdanos para vivir día con día con la sabiduría que viene solamente de ti. Usted quizás podría decir: pero pastor, yo no tengo sabiduría. ¿Qué hemos leído en Santiago capítulo 1 versículo 5? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno de vosotros, dice Santiago, tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que déjenlo así, por favor. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Pídala. Pídala a Dios. ¿Y cuál es la promesa? Que Él va a dar en abundancia y sin reproche alguno. Quiere decir que como hijos de Dios, Dios no nos ha dejado perdidos. Dios no nos deja así al azar a ver qué va a pasar el día de mañana con nosotros. No, Dios nos ha dejado el recurso, hermanos, el recurso de la sabiduría. ¿Saben que hay personas que no quieren la sabiduría de Dios? Estaba leyendo un artículo con respecto a la sabiduría, y este artículo dice que en donde la ignorancia es felicidad, es de tontos ser sabios. En donde la ignorancia es felicidad, es de tontos ser sabio. Y hay gente que quiere vivir en su ignorancia. Hay personas que son felices siendo ignorantes. Y por eso este proverbio que yo leí es muy acertado. Y dice que en donde la ignorancia es felicidad, es de tontos ser sabios. ¿Se ha encontrado usted con personas que rechazan a Dios, que rechazan la palabra de Dios y se burlan de usted? Ellos quieren vivir en la ignorancia. Para ellos, si usted va con la sabiduría de Dios, usted es un tonto. Es lo que ellos dicen: oh, qué tonto, ya le lavaron el cerebro, es una persona anticuada, es una persona que no va con la línea moderna, es una persona que no va con el pensamiento contemporáneo de hoy en día. Eso es lo que la gente piensa. Cuando usted aplica la sabiduría, esta gente, hermanos, quiere seguir viviendo con su ignorancia. Otro artículo que leí dice que muchos hubieran podido llegar a la sabiduría si no se hubieran creído ya suficientemente sabios. Y esto es verdad. ¿Cuánta gente no ha llegado a alcanzar la sabiduría porque se han considerado demasiado sabios? ¿Sabe que una persona que se considera demasiado sabia es una persona arrogante que no pregunta? Es una persona que no investiga. Es una persona que no quiere dar su brazo a torcer, en el sentido de que yo lo sé todo, yo lo sé todo, yo lo sé todo. Y ahí se la pasan sin preguntar y sin preguntar, y se mueren en su propia ignorancia. ¿Sabe qué hago yo, por ejemplo? Cuando uno va a esas tiendas grandes y que uno no sabe dónde están las cosas, yo personalmente, yo no voy y pierdo mi tiempo en andar tratando de buscar. Al primer empleado de la tienda que yo veo le pregunto que me ubique en dónde puede estar ese artículo. Si no, me la paso una mañana buscando aquí, buscando allá, y a veces por no preguntar nos va mal. ¿Sabe? Muchas veces no es cuánto sabes. Si yo estaba estudiando mi mensaje esta semana y estaba viendo aquí que no es cuánto tú sabes muchas veces. Con que tengas el teléfono de aquel que sabe, con eso lo tienes todo. Y eso es muy importante. ¿Sabe? Hay uno que conoce todas las cosas.
y que nos puede dar entendimiento, que nos puede dar sabiduría, que si nosotros vamos a Él día con día para consultarle y preguntarle. Hay un pasaje en la Biblia al que se le llama el teléfono de Dios. ¿Saben ustedes cuál es? Jeremías 33:3. Dice que ese es el teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. Entonces es mejor que nosotros vayamos y le preguntemos al Señor, y a través de la Biblia, escudriñándola, Dios nos habla, Dios nos responde, y eso nos hará sabios día con día, día con día. Como me gusta el Salmo capítulo 19. ¿Sabe qué dice el Salmo capítulo 19? La ley de Jehová, ¿qué es? La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Léalo conmigo, por favor. En el Salmo capítulo 19, versículo 6, mire lo que la Biblia nos está diciendo esta mañana. Salmo capítulo 19, versículo 6. Dice la palabra de Dios. En el versículo 7, ¿están conmigo, hermanos? Dice la Biblia, la ley de Jehová, ¿qué es? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué hace el testimonio de Jehová, hermanos? Dice la Biblia que el testimonio de Jehová es fiel. ¿Que hace qué? Que hace sabio al sencillo. Y esta es una gran verdad. Hermano, mire, todo cristiano, todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño, toda señorita que lee la Biblia no podrá tener mucho conocimiento intelectual, pero si lee la Biblia está diciendo que esta palabra es tan sencilla, pero que nos hace sabios a cada uno de nosotros. Sabios. Yo creo que eso es lo importante, que necesitamos aplicar la sabiduría, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Sabiduría, sabiduría. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y me gusta porque la Biblia está diciendo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No sé si les he compartido sobre un campesino al cual le preguntaron cuál es el concepto que tenía acerca de Dios. Y este campesino, su definición de Dios, ya ven que la gente intelectual, hay gente pseudo intelectual, pero sí hay gente que es realmente intelectual. Pero el problema con los intelectuales es que todo lo quieren procesar a través del razonamiento lógico. Y hay cosas, por ejemplo, que no parecen lógicas, como por ejemplo Dios. ¿Usted ha visto a Dios algún día? ¿Lo ha visto? Yo no he visto a Dios. La Biblia dice que está en los cielos y en todo lugar, pero usted mira para arriba, ¿usted mira a Dios? ¿No? El intelectual quiere procesar todo a través de razonamientos lógicos. Y cuando hablamos de Dios, a Dios lo recibimos y lo percibimos y lo aceptamos a través de la fe en Cristo Jesús. Así de sencillo. Mire, para los intelectuales, por ejemplo, y para los filósofos de la época pasada y de hoy, que se han convertido en ateos hasta el día de hoy, todavía siguen cuestionando acerca de la existencia de Dios. Para usted y para mí, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros solucionamos el problema en Génesis 1:1, punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y lo aceptamos por la fe porque la Biblia lo dice. Y lo creemos porque la palabra de Dios lo dice. Y no nos metemos ahí en ese montón de ciclos intelectuales para razonamientos y entender que Dios existe. La creación del hombre, por ejemplo. ¿Por qué todos los intelectuales y Carlos Darwin, que es el padre de esto, de la evolución y todo eso, por qué hasta hoy muchos siguen todavía pensando que venimos del mono? Yo le pregunto, ¿usted vino del mono? Si usted cree que vino del mono, su abuelo fue un gorila. Pero todos los que estamos aquí esta mañana sabemos que no venimos del mono, venimos de la obra creadora de Dios.
del soplo de Dios, de la creación de Dios, porque la palabra de Dios así lo enseña. Y no andamos pensando de que esas células explotaron o que un accidente del universo, hasta llegar a la creación y hasta llegar a ser nosotros los hombres. Yo entiendo que nos gustan mucho los bananos. ¿A usted le gustan los bananos? Los guineos, pues, para los salvadoreños. Los plátanos para los mexicanos. A mí me gustan los guineos, pero no por eso soy mono. Y aceptamos por la sabiduría que viene de Dios que hemos sido creados por la mano de Dios. Amén. ¿Qué dijo Dios en Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Al punto que ibas con lo del campesino. Por eso me estoy enredando con todo esto. Le preguntaron al campesino qué concepto tenía acerca de Dios. Y el campesino dijo: mi Dios es tan grande que está en todo el universo y es tan pequeño a la misma vez que está dentro de mi corazón. Así es Dios. Así de sencillo. ¿Por qué complicarnos de que esto y lo otro y que aquí y que allá y que millones de años y que esto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese Dios es tan grande que está en los cielos y es tan pequeño que a la misma vez dice la Biblia que mora en nuestros corazones. Es importante vivir con sabiduría todos los días para creer lo que la palabra de Dios nos dice día con día a cada uno de nosotros, hermanos. Les he contado la ilustración de aquel médico, del médico que fue a dar consultas a un lugar en una jungla, en donde solo tenía acceso a través de estas canoas, de estos barquitos, para llegar a ese pueblo. Llegan al otro lado. Para los que no lo han escuchado, Mirna ya lo escuchó como 10 veces. Para los que no lo han escuchado, o si usted ya lo escuchó, se lo va a grabar acá. Que estaban al otro lado, el médico dio las consultas y cuando venía, otro nativo de ahí del pueblo lo traía en su bote de remar. Y el médico comienza a preguntar: ¿sabes leer, campesino? Y él dijo no. Y el médico le decía: pues has perdido una parte de tu vida. ¿Sabes las matemáticas? No, has perdido otra parte de tu vida. ¿No sabes las matemáticas? ¿No sabes restar, multiplicar, dividir, sumar? No, has perdido otra parte de tu vida. Entonces el campesino ya a medio lago se enojó y le dijo: doctor, ¿usted sabe nadar? Y el doctor le dijo: no. Entonces el campesino le dijo: usted ha perdido toda su vida. Muchas veces, hermanos, la gente confunde lo que es una persona intelectual con lo que es una persona sabia. Muchas veces la gente más sencilla, la gente más humilde que tiene sabiduría de Dios, dan grandes lecciones a grandes intelectuales. Mire, hermano, tenemos que entender lo que la Biblia está diciendo en Proverbios. Dice que la sabiduría no se puede comparar ni con las mejores piedras preciosas del mundo. Y la Biblia nos está diciendo en el libro de Proverbios: ante todo y ante todo, adquiere sabiduría, adquiere sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la va a dar abundantemente y sin reproche. Y la Biblia dice que le será dado. ¿Cuántas veces, hermanos, nos quedamos sumergidos en algo porque no podemos salir por falta de sabiduría? Estaba leyendo yo un proverbio de un poeta, dramaturgo alemán, y él decía esta frase: el sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. Y esto es una gran verdad. ¿Cuántas veces podemos caer en problemas? Y el problema no es que nos hemos metido en problemas. El problema es quedarnos en nuestros problemas y no levantarnos. Como decía mi amigo Napoleón Bonaparte. ¿Sabe qué decía Napoleón Bonaparte? No puedes evitar que las golondrinas giren alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos sobre ella. Y una persona que es sabia, un hijo de Dios, una hija de Dios, sabe que en medio de los problemas tiene a un Dios grande para decirle: Señor, dame sabiduría para salir de este problema.
¿Cuántas veces usted ha tomado decisiones así solo porque al aventón, así, sin razonar, sin reflexionar, sin meditar, sin pensar en las consecuencias? A veces tomamos decisiones a la rápida, y la Biblia dice que el que se apresura con sus pies muchas veces peca. Lo que estoy tratando de decirle es que antes de que usted tome una decisión de cambiar de empleo, de cambiar de casa, de vender su casa, de meterse a otro trabajo, antes de pensar en la educación de sus hijos, usted debe de pedirle sabiduría al Señor y decirle: Señor, dame sabiduría para educar, dirigir, criar a mis hijos en disciplina tuya. Dame sabiduría para ver si este trabajo me conviene. Y yo creo que debemos hacernos algunas preguntas y decirnos: Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Es tu voluntad que tome tal acción? ¿Te agrada que yo haga esto? ¿Esta decisión que voy a tomar va a glorificar tu nombre? ¿Me va a hacer crecer como hijo tuyo? ¿Estaré dentro del perfecto plan de tu voluntad al tomar esta decisión? Y a veces tomamos decisiones, hermanos, y al final le queremos echar la culpa a Dios. Y la Biblia dice, y termino con esto: si alguno de vosotros, ¿qué dice la Biblia?, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche alguno. Y dice la Biblia que la sabiduría le será dada. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, hay algo bien interesante. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 7? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Queremos ser hombres y mujeres sabios, tenemos que comenzar a vivir con sabiduría, con sabiduría. ¿Sabe, hermano? Yo necesito vivir con sabiduría. Usted necesita vivir con sabiduría. Pidámosle a Dios que nos ayude y que nos bendiga, y que día con día apliquemos la sabiduría. Salmo capítulo 90, versículo 12. Léalo conmigo y este va a ser el final del mensaje. Salmo capítulo 90, versículo 12. Y quiero que lo leamos juntos en voz alta este versículo. Salmo capítulo 90, versículo 12. ¿Está conmigo, hermanos? Mire cómo decía Moisés, porque fue Moisés quien escribió este salmo. Capítulo 90, versículo 12. Vamos, a la cuenta de 3, 2 veces. 1, 2, 3. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría para tener mejores relaciones con nuestra familia. Sabiduría para desempeñarnos mejor en nuestros trabajos. Sabiduría para ser mejores hijos de Dios. Y sabiduría, hermanos, simplemente para tomar decisiones simples o grandes en nuestras vidas. Necesitamos vivir con sabiduría de Dios. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y tú determinas en nosotros, Señor, que la sabiduría no es algo que está al alcance de algunas pocas personas, sino que la sabiduría es algo que nosotros podemos recibir con solamente que oremos a ti y que te pidamos con fe. Te pido que tú nos ayudes, que tú nos bendigas y que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser hombres y mujeres sabios. Señor, ayúdanos a aplicar la sabiduría en nuestra vida. Ayúdanos a entender que sin sabiduría nos metemos en situaciones difíciles, pero que con la sabiduría que viene de ti podemos vivir una vida práctica y una vida que te agrada a ti en todo. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Bendice hoy nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te lo pido todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.